Ya estamos grabando. Sino Asiñani. Asyola kifana ila tanaka kuyaki tanaka. Kamapan. Nyakta matusi señor kipanay takanitaki. Kun hamasi tasa takamo manaka hilata kuyaki tanaka. Churoja kusugañana. Churoja paitañanewa. Kona. Piña paitañanewa. Ispiña. Para las personas que no saben, pues hoy van a aprender con nosotros. Ya, vamos a cocinar. Ahí está Arañani. Ya, sarañan, ahí. Estamos comiendo, aquí está en la cocina. Ahorita vamos a tostar la quinoa. Como les decía, vamos a tostar la quinoa. Para eso estamos calentando el jeuki. Estamos calentando como 2 a 3 minutos. Y antes de decirle los ingredientes, vamos a tostar. Tostamos solo un poco, como una retostada en sí, para poder moler fácilmente y para que tenga ese sabor riquísimo nuestra quispiña. De esta manera nosotros vamos preparando el día de hoy. Acá upaha pakutin hampiñani ukatsti ñutuchañawa kunatsa peqañata ñutuchañani hichaqña hampita tarakiw. Como les dije, íbamos a tostar en 2 veces la quinoa y ya hemos terminado. Esta es la última. Miren, ya está tostado la quinoa. Ahora lo que vamos a hacer es ir a moler. Ahí está, tostadito. Vamos a moler. ¿En qué creen? Aquí estamos en la pecaña, vamos a moler. Eres más capa que yo. Mi mamá es una experta en hacer quispiñas, le sale muy rico. Esta es la pecaña de piedra. Vean, conozcan. Es grande. Y también pues la piedra es bien pesada. Así que cuando tienen que hacerlo con cuidado, a veces hay caso de hacerse caer la piedra. De esta manera ya hemos conseguido la harina de la quinoa. Pueden observar, hemos molido en nuestra pecaña. Sí, ya estamos aquí donde hay bastante paja, ya que me dijo que trajera paja, ¿no? Vamos a cortar y autar, sería en aymara, con el jusi, segadera también en castellano. Vean, no tiene que ver ni un grano de quinoa. Tiene que estar totalmente desaparecido. Aún sigue ahí ahorita algunitos y eso tenemos que estar moliendo. Ahora sí, ya terminamos de moler todo. Miren, tenemos la harina de quinoa. Les mostramos los ingredientes. Ahora sí, vamos a mezclar. Ya. Para hacer la quispiña podemos usar atawi o cal. En esta ocasión estamos usando cal. Casi son parecidas, pero vamos a poner 1,5 cucharadas de cal. 1,5 cucharadas y lo movemos todo. Vamos a moverlo muy bien. Vean, se ve bien blanco, pero el cal va a ir bajando hacia abajo. Y dejamos unos 2 minutos para que el cal vaya bajando hacia abajo. Aquí está la harina de quinoa o la quinoa molida. Vamos a poner sal. Pusimos 1 cucharada de sal. Ahora vamos a poner el cal mezclado con agua. Vamos mezclando la quinoa molida con cal. También mi mamá les va a ir contando un poco de su historia. Mama hakhlurt awairu papitu hatak ispiña qamat sart añapataki ukat paxita upurintani waigere. Nairja kayuta asnuta kamaki saraña, ¿no? Hayar luwaranak saraña kayuki punne.
Los alimentos entonces que siempre se llevaban era quispiña, pito para viajar. El viaje a Camata dice que era un mes, vean, bastante tiempo, y la quispiña pues aguantaba, dura bastante, no se malogra nada. Interesante, ¿no? Como antes vivían y ahora pues nadie caminaría un mes. Vamos mezclando de la misma manera que hacemos para el pan. Y vean, este es el cal. Hemos puesto 1,5 cucharas. Ya les había dicho, no deben poner más porque el cal es fuerte. Entonces para 1 libra de quinoa molida estamos usando 1,5 cucharas de cal y lo ponemos a agua y ya está listo para mezclar. Ponemos aceite, vamos poniendo aceite un poco. Yo no puedo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Piña. Solamente hacen cajas y tienen que aplastar y listo. A las quispiñas aplastadas, nosotros acá lo llamamos apiquispiñas. Y las que son planitas, quispiñas, solamente están aplanadas. Y vean, aquí tenemos queso. El queso no está de adorno, amigos. Estamos usando pequeños trocitos de queso para hacer la quispiña. Unimos los pequeños trozos de queso con nuestra masa para hacer pequeñas galletas, ¿no? Quispiña, está rico quispiña. Así como lo está haciendo mi mamá. Hilatanak era ganilot gaspat kulyakanak agibon nilot asa. Ya que hilatanak ako alisum ya loranya tiraki. Ah. Mejor que vos? Entuk tayapcha. Así es, vamos a ir a hacer coser, vamos a ir a calentar el fuego y vean, ya hemos acabado. Ajá, ya. Listo, ya tenemos todo listo para hacer cocer y miren, estamos poniendo agua a la olla. Ahí están, como 2 a 3 tazas de agua. En español se le dice paja, amigos. Vean, es paja que fui a recoger hace rato. Y doblamos de esta manera y lo ponemos a la olla. Ahí ya les enseñó mi mamá cómo hay que tapar con paja. La paja debe estar siempre encima del agua. El agua no puede sobrepasar a la paja porque si no, no va a cocer bien. Siempre debe estar adentro, hacia abajo. Y también no pongan muy poca agua porque como tiene que cocer a vapor como 1 hora, entonces el agua se puede secar, así que no va a estar bien eso. Listo. Wow, miren. Mi animalito. Tiene que coser, amigos. Jaja. A ver, vamos a ir con saludos. ¿Qué tiene que hacer? Lucía Condore. Ya olvidamos, de nuevo. ¿Qué tiene que hacer? Roxano Carilo. Lucía Condore. Ucararon. Así vayan allá. Así es, amigos. María René Tapia Limachi, que nos saluda desde La Paz, Bolivia, y para su querida mamá, la señora Flora Limachi, que nos está mandando saludos. Muchas gracias por ver nuestros videos. César Tola Mujica, que nos está mandando saludos desde Argentina.
Saludamos también a David, Brian, Ticona Mamani, tiene 2 nombres, muy difícil de acordarse. Saludos para todos ustedes. Gracias por todo el apoyo, amigos. No olviden compartir este video, por favor, ¿sí? Eso, vamos, sí, vamos a Carraquis, vamos. A ver cómo estoy yo. Oh. Está mi mujer por hoy, mi mujer y mi guagua, les presento. Solo por hoy. Yo tengo... Vamos a bailar. Orgulloso de ser boliviano, me voy pa' Yunga, señor. Orgulloso de ser boliviano, me voy pa' Yunga, señor. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Miren, ya coció, amigos. Pasó como 50 minutos. La quispiña se le hace cocer a vapor. ¿Está bien? Entonces, nosotros acá conocemos 2 tipos de quispiña, el api quispiña y el ichi quispiña. Ya estamos sacando acá. Y lo estamos poniendo a nuestra incuña porque lo vamos a comer como merienda. Y otros también lo pueden comer en el desayuno. Bueno, vamos a mandar un saludo para Jair Nelson Machaca. Nos escribe desde la provincia Camacho. Ya estamos terminando de sacar todo. Miren. Así es como ha cocido la quispiña con quesito y todo. Y aquí está nuestro animalito. Vean, no sé si es un perro, un gato, una vaca. Pero está nuestro animalito. Acá miren, así vaya quispiña de putin, tuntan, putin, pi, como acá miren, así quisitu, acá tostal dar de payasnya, acá me pone campon sal nakanya. La pasan hay dulce, como así se almuerzo, así nana acá me pone sal nakap. Ya pum pira que cuando dato que tiempo pase. Así es. Bueno, ya hemos terminado de cocinar la quispiña con queso. También hay otras personas, ¿no?, que lo cocinan, que hacen solo quispiña y luego recién tienen el queso ahí. A ver, vamos a probar cómo nos quedó. Aquí son y con magata. Maru suma pones que También ya saben los ingredientes. No olviden suscribirse a nuestro canal, amigos. También estamos en un nuevo canal. ¿Cómo nos encuentras? Como Tucuyajita Jimena. Si deseas aprender el idioma aymara. Yakur mira tanak kuya kanaka. Ani poni acá un armajita tati. Espero que nos sigan viendo en nuevos videos. Estaremos también haciendo otras cosas y divirtiéndoles a cada uno de ustedes. Y también, bueno, aquí tenemos una nueva integrante. No está cambiando, ya no soy su guagua yo. Regálanos un like, suscríbete al canal, por favor, comparte nuestros videos para llegar a más personas. Sí, chao, chao. Espero les haya gustado. Aquí también tenemos nuestro animalito. Wow, wow, wow. Chao, después. Chao. No, Chao, chao, telepon. Dile chao, a ver tu mano. Ahí está también. Ya, nuestra muñeca. Chao, suscríbete al canal. Eso.
Ay, me encanta. ¿Quieres que vaya? Me encanta igual.